Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el primer show en español con la misión de proveer a la comunidad hispana la mejor educación sobre dinero, bienes raíces y emprendimiento de una manera simple y práctica. What's up everyone? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos a hacer dinero y a invertir en real estate en los Estados Unidos. Como siempre, acompañado de my co-host, Arturo Borges. ¿Qué más, Jones? ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo anda todo? Excelente. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué te parece? Hablamos de preservación de capital. Preservación de capital, me encanta. ¿Qué es para ti la preservación de capital? Preservación de capital, protección de capital, buscarle siempre la vuelta para posicionarte de una manera donde no pierdas el dinero. Y el dinero de inversión, tu inversión inicial, tu capital de inversión. Antes de que me hables de mira, cuántos son los retornos de la inversión, cómo vamos a crecer este dinero, etcétera, etcétera. Es mucho más importante considerar cómo hago para no perder mi dinero, qué estrategias tengo en su lugar, cómo manejo el riesgo, cómo me posiciono primero para cubrir el downside y después ver qué upsides tenemos. Todos esos conceptos están asociados cuando pensamos en preservación de capital. Es lo que me viene a la mente y considero que son súper fundamentales, como te digo, antes de hablar de cualquier otra cosa. Es decir, nada importa si no existe una mentalidad o una estrategia de preservación de capital, de preservación de capital inicialmente. De acuerdo, yo creo que este es un tema muy underrated, está muy subestimado, porque cuando hablamos de invertir, por lo general, estamos buscando hacer crecer nuestro dinero por un múltiplo, pero se nos olvida que primero, antes de estar pensando en por cuál múltiplo, cómo vamos a hacer crecer nuestro dinero, cómo podemos preservar ese capital antes de estar pensando en retorno, como lo estás diciendo. Para mí, en la industria en la que estamos, obviamente, we're real estate guys. Para mí lo que eso significa es comprar activos reales, activos tangibles en buenas locaciones que produzcan cash flow, flujo de caja del primer día. Cero especulación, cero nada. Compramos activos reales que podamos tocar, que podamos palpar. Ponemos a gente a vivir allí que nos produzca un flujo de caja del primer día que nosotros adquiramos esa propiedad. De esa manera podemos controlar nuestra propia inversión, nuestro propio destino, pretty much. Así Totalmente. Y bueno, y creo que no todo el mundo quizás está familiarizado con lo que vamos a, o sea, algunos de los conceptos que vamos a desglosar hoy como tal dentro de esta conversación de preservación de capital, pero intuitivamente, mejor dicho, creo que muchos, y especialmente muchos de los latinoamericanos aquí en el sur de la Florida, lo conocemos y lo hacemos, porque muchos de las personas que tienen propiedades acá vinieron sea de Venezuela o de cualquier otro país de Latinoamérica y se trajeron mucho de su capital para este país buscando justamente eso. ¿Cómo salgo de aquí? Mira, he trabajado muchísimo, he trabajado durísimo por crear estos 500,000, este $1,000,000 o el número que sea, patrimonio. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo hago para no perderlo? Primero que todo, entendiendo que obviamente en nuestros países, a nivel fiscal, a nivel legal, hay mucho riesgo. Entonces, ya por ahí intuitivamente estamos pensando, ok, ¿cómo me posiciono para proteger mi capital? ¿Ok? Entonces, hay un concepto bien simple, súper básico que me gusta siempre poner de ejemplo para que entendamos lo importante que es no perder dinero o hacer inversiones entendiendo de verdad su riesgo y su volatilidad para que pues no nos posicionemos de forma tal que ese dinero vaya a tener picos altos y bajos que nos van a afectar notablemente. Y el ejemplo más sencillo es si yo tengo una inversión inicial vamos a poner un número redondo, de $100,000 y yo, por la razón que sea, pierdo 50% de la inversión inicial
Estoy perdiendo 50% de la inversión inicial. Bueno, ¿qué tengo ahora? Tengo $50,000. Entonces, coño, empecé con 100,000, ahora tengo $50,000. Perdí la mitad. Bueno, nada más para yo llegar a donde empecé, para volver a llegar a la línea cero. Ahora yo tengo que generar retornos de 100%. ¿Ok? El doble de los retornos que me afectaron. Y ni siquiera, y que probablemente son retornos muy, muy poco probables que existan. O sea, claro, estamos poniendo ejemplos bastante redondos como para demostrar el punto, ¿no? Es difícil una caída de 50%, incluso bueno, no tan difícil en el stock market, como ya sabemos, pero puede pasar, ¿no? Entonces, para volver a cero, tienes que ahora generar retornos de 100%. Si retornos negativos o positivos de 50% son difíciles, imagínate generar retornos de 100%. Es casi imposible. Entonces, ya de entrada estás mal posicionado, y para recuperar tu dinero tienes que entonces quedarte al más largo plazo, más tiempo, y va a tomar otras estrategias, va a tomar de repente que tomes distintos riesgos para poder recuperarte, etcétera. Nada de eso importaría si tu base, si tu inversión inicial está protegida en una inversión menos volátil, en una inversión más estable, y ya después entonces, como hablamos, te encargas de ver, ok, bueno, de qué manera maximizamos retornos, de qué manera crecemos este capital a largo plazo. ¿Okay? Entonces creo que eso, o sea, ténganlo en mente, porque a mí me ha ayudado muchísimo entender ese concepto tan simple. Básicamente también tenía otra idea que quería comentar y que ya la medio toqué, es cuando hacemos una inversión, hay cosas que van a salir mal, y hay cosas que idealmente pues va a salir bien, ¿no? Pero cuando estamos hablando de preservación de capital, antes que nada tenemos que ver, ok, qué es lo que puede salir mal y cómo hacemos para que, si sale todo mal, yo igual no pierdo mi capital. Uno de los ejemplos que siempre me gusta comentar es el de Richard Branson, el dueño de Virgin, la aerolínea, la disquera, de todo. El chamo, todo el mundo lo ve, y entonces él hace kitesurf y se lanza de paracaídas y no sé qué. Es una persona súper arriesgada, y por su personalidad todo el mundo dice, mira, este es un inversionista, uno de los mejores inversionistas del mundo, y es el más arriesgado y todo. Tendemos a pensar eso por cómo lo vemos, pero la mayoría de estos inversionistas que están haciendo cosas increíbles con el mundo, en realidad se posicionan para cubrir el downside, para cubrir lo malo antes que nada. Y pues han tenido pues éxito y suerte, también un poco de suerte, y les ha ido bien. Pero el primer proyecto que hizo Richard Branson con la aerolínea de Virgin, él se posicionó de tal manera que no había forma ni manera de que él iba a perder. ¿Por qué? Porque él hizo, obviamente utilizando sus contactos, utilizando su influencia, sus habilidades de venta también, y habló con, don't quote me on this, no sé si fue Boeing o una de estas grandes compañías, para alquilarle una flota de aviones donde el contrato y los términos fueron tales que él empezó la aerolínea con esos aviones que ni siquiera alquilados, fueron como a consignación. Okay. Como que mira, aquí están los aviones, utilízalos, si te va bien, buenísimo. Obviamente pues veremos si reestructuramos el contrato o whatever. El punto no es ese. El punto es que si te va mal, nos regresan los aviones y no pasó nada. Entonces, cuando te posicionas de esa manera y piensas de esa manera, no hay formas de perder. O sea, no existe manera que pierdas. Ahí virtualmente no tuvo nada de riesgo. Este es cero riesgo, cuando parece que es una para los ojos del mundo, que de repente conocen el detalle de cómo se estructuró el negocio y cómo él estructuró su plan de negocio. A todo el mundo le parecería pues que alto riesgo. Este loco agarró, compró 20 aviones, imagínate, ¿quién hace eso? Es un riesgo grandísimo. Ojalá, gracias a Dios que le fue bien, pero no. O sea, no había forma que perdiera. Entonces, creo que, bueno, la moraleja es básica y ya está bastante clara, ¿no? ¿Cómo hago
¿Cómo hago, cómo invierto mi dinero, cómo me posiciono para no perder mi capital de inversión? Y después hablemos de retornos. Sí, sobre esa historia es así, porque mucha gente siempre piensa, uno tiende a pensar que estos grandes personajes, gente definitivamente toma muchos riesgos, pero son riesgos calculados, y esta gente que construye grandes cantidades de riqueza, actual wealth, last longing wealth, siempre tienen como génesis de sus inversiones la preservación de capital. Entra también el famoso quote, y una regla por la que él se rige, Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de la historia, que es regla número 1 de todas sus inversiones es don't lose money, no pierdas dinero, y la regla número 2 es nunca te olvides de la regla número 1. Entonces, siempre quieres posicionarte todas tus inversiones antes de tú, en este caso real estate, antes de tú approach cualquier inversión, entender y ver qué tipo de riesgo estás asumiendo por esa inversión que tú estás comprando. Y luego, específicamente en real estate, ahorita lo podemos hablar, qué tipo de herramientas puedes utilizar para mitigar ese riesgo lo más posible, lo que habla Lennon, cómo proteger ese downside lo más posible para que después a partir de allí te puedas encargar en crear actual value, crear valor y maximizar tus retornos en esa inversión. Sí, yo creo que uno de los conceptos principales que tenemos que entender es lo que es los retornos ajustados al riesgo. Es muy fácil que yo me siente aquí a hablar contigo y decirte, mira, tengo esta inversión en Bitcoin que está generando 30% de retorno anual. Y esta otra es en real estate, en multifamily, que va a generar 9% anual. Ah, no, chico, estás loco, 30%, ¿no? De la de 30%, esa es la que es y listo. Bueno, no hace sentido. De hecho, pongámoslo de esta otra manera. Si yo te digo, mira, te voy a poner esta inversión, a 5 años vas a generar 20% anual. Ok, chévere. Y esta te va a generar 100% anual. Bueno, chévere, pero no me estás diciendo absolutamente nada. O sea, no tiene ningún tipo de valor el retorno que me estás diciendo si no entiendes el riesgo de cada una de las inversiones. Y para entender el riesgo de cada una de las inversiones, típicamente lo vemos comparado con las inversiones de riesgo cero. Una inversión de riesgo cero en este país, la que se utiliza como estándar. Benchmark. Como el benchmark de inversión de riesgo cero son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuales ahorita pues están menos de 1%. Creo que nunca en la historia habían estado tan bajos, casi que medio punto, 0.5%, 0.7% de interés es lo que te da esa inversión. Entonces, si esa es la inversión riesgo cero, entonces una inversión que te genere el 2% versus vamos a suponer que esté en 1%, una inversión que te genera el doble, que es el 2%, tiene que ser bastante segura para tú correr algún tipo de riesgo versus la inversión riesgo cero y ganarte nada más un punto. O sea, es allí donde empezamos a entender, entonces, ¿cómo hago para yo calcular y para yo entender el factor de riesgo y poder entender entonces, cuáles son las inversiones que hacen más sentido, ¿no? Dependiendo de dónde estés en tu carrera, dependiendo de cómo quieras diversificar tu portafolio. O sea, todo eso tienes que tenerlo en mente y todo eso va de la mano con entender, bueno, ¿cómo hago para no perder dinero? ¿Cómo hago para entonces aquí no importa que pierda un poquito, pero tengo mayor upside? O sea, empiezas a pensar de un poquito de manera más macro y de manera más general al momento de analizar tu portafolio. Entonces, tenemos medidas de riesgo como alfa, beta, recuadrado, y ninguna de esas las conozco en profundidad. Está la desviación estándar de cierto tipo de inversiones, que es lo que te da básicamente el nivel de volatilidad. Pero hay algo que se llama el Sharpe Ratio, que yo lo entiendo como la medida de riesgo y para comparar inversiones más poderosas y que no es tan complicada. Básicamente, la manera de calcular esta métrica, tú tienes
un retorno sobre la inversión que estás considerando. Tienes un retorno sobre la inversión de riesgo cero, que sabemos que estamos utilizando los intereses que pagan los bonos del tesoro. Y tenemos la desviación estándar de la inversión. ¿Okay? La desviación estándar de la inversión es lo que te mide la volatilidad. Es decir, si hay una inversión que tiene retornos históricamente con cierto averaje, la desviación estándar es que tanto se mueve esos retornos, tanto fluctúan los retornos hacia abajo y hacia arriba. ¿Okay? Entonces ese delta entre el averaje y los picos hacia arriba o hacia abajo te dan la desviación estándar, ¿no? Entonces también pues tienes la fórmula para eso. Obviamente Google, Investopedia, todas estas páginas van a poder ver todo eso. Entonces al final del día lo que tienes es una fórmula donde tienes el Sharpe Ratio te dice el retorno de tu inversión que estás considerando menos el retorno de inversión de riesgo cero dividido entre la desviación estándar te va a dar un número. Mientras mayor sea ese número, mejor es la inversión. ¿Okay? Mejor es la inversión porque ya estás considerando retorno y estás considerando riesgo y volatilidad. Entonces, este número final que te va a dar entonces un ratio que te dice, mira, esta es una inversión que vale más la pena que otra. Ya estás considerando el riesgo, estás considerando los retornos, estás considerando todo. Esto sí hace sentido compararlo con esa otra inversión. Entonces tú agarras, bueno, yo voy a agarrar, como dije, bueno, voy a agarrar esta inversión de real estate. Bueno, ¿qué es? Un real estate comercial, específicamente multifamily. Ok. ¿Cuál es la desviación estándar de este asset class? Bueno, tanto. ¿Cuál es la inversión riesgo cero de hoy en día? Bueno, como dijimos, 0.7%, ponle 1%. Bueno, ¿cuál es el retorno de esta inversión como tal? 9%. Bueno, 9% menos 1% dividido entre la desviación estándar, que no me la sé, ya me va a dar un número. Entonces agarro otro, Bitcoin. Bueno, retorno 30% menos el 1% de la inversión riesgo cero dividido entre la desviación estándar. Te aseguro que la desviación estándar de algo como Bitcoin, tan inestable y tan volátil, va a ser inmensa. Es decir, tu denominador en esta fórmula va a ser muchísimo más grande, por lo cual probablemente el Sharpe Ratio que te dé en ese segundo cálculo va a ser menor al que te va a dar en el primer cálculo utilizando la desviación estándar de real estate comercial. ¿Ok? Y ya ahí comparas peras con peras y manzanas con manzanas. Antes de eso no lo puedes hacer. Todo eso, creo que toda esa información, yo sé que es bastante y puede ser compleja, pero es importante. O sea, no estamos haciendo nada si no entendemos lo que son los retornos ajustados al riesgo. Entonces, ya si entendemos esto y entendemos que el real estate comercial tiene una cierta desviación estándar y un Sharpe Ratio que se los puedo decir está mucho más, es mucho mayor al de el stock market, es mucho mayor al de casi todos los asset classes, ¿okay? Es uno de los Sharpe Ratios que está más cerca a la inversión de riesgo cero, que también tenemos que entender, es riesgo cero porque son bonos del Tesoro de Estados Unidos, siendo Estados Unidos la mayor potencia del mundo y todo este tema es difícil, casi imposible, pero también posible. Es decir, incluso en el riesgo cero existe un riesgo ahí intangible. Entonces, en real estate comercial estamos posicionados en un asset class que tiene un Sharpe Ratio muy, muy interesante, muy atractivo para efectos de estabilidad, para efectos de menos volatilidad, para efectos de un asset class que históricamente y a futuro tiene esa estabilidad que si estamos pensando en preservar capital antes que nada, todos deberíamos estar buscando. Entonces, diciendo, bueno, ok, tengo mi capital, definitivamente tengo que considerar real estate comercial como tal, y dentro del real estate comercial tenemos varias verticales, o sea, industrial, retail, self-storage, multifamily, etc. Multifamily, dentro de todas estas verticales, siendo
definitivamente la primera, self-storage también creo que está bastante arriba allí en estabilidad. Industrial también. Pero multifamily, si no me equivoco, pues estando ahí al tope, ¿no? Dentro del real estate comercial, la más estable históricamente y a futuro. Entonces, empieza a profundizar todavía más. Ok, bueno, ya entiendo el riesgo ajustado, retorno ajustado al riesgo y cómo más o menos calcularlo. Entonces, ¿qué asset class me brinda el mejor Sharpe ratio? Ok, tal. ¿Cómo hago entonces para posicionarme dentro de ese asset class de manera tal que todavía puedo ajustar menos, agarrar menos riesgo? Entonces, entra la parte de, bueno, development versus cash flow en assets, el tipo de deuda, Entonces, ¿cómo ves tú esa parte ya una vez que tú dices, bueno, que vamos a ver multifamily como un asset class estable, un asset class que vale la pena para tenerlo en mi estrategia de preservación de capital? Ok, chévere. Ahora, ¿cómo hago dentro de multifamily para seguir protegiendo el downside? Bueno, ahí yo sé que tú también hay ciertos parámetros, ciertas cosas por las que uno se rige para poder seguir mitigando ese downside. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre, compramos cash flow in assets y compramos por cash flow, no esperando por una apreciación natural o forzada. Simplemente compramos activos que produzcan flujo de caja del primer día y lo compramos en base al flujo de caja que esos activos nos produzcan sin estar cruzando nuestros dedos y esperando que la economía pues siga desempeñándose de una buena manera. Whatever it happens. Número 2, ponemos deuda a largo plazo. Creo que eso lo hemos hablado anteriormente en el podcast. Ponemos deuda a largo plazo en todas nuestras propiedades para de esa manera a largo plazo, y tratamos en lo posible de ¿cómo se dice? Lock in the rate, o sea, de asegurar una tasa fija. Si no es el caso, hace un deal como por ejemplo el último deal que ustedes hicieron en Jacksonville, entonces compramos un cap, pero en todo caso simplemente comprar deuda a largo plazo. Por ejemplo, si nuestro business plan, nuestro plan de negocio para una propiedad en particular es a 5 años, vamos a entrar, vamos a forzar la apreciación, vamos a renovar las unidades, vamos a renovar la piscina, las áreas comunes, whatever. Luego vamos a subir las rentas y eso va a afectar nuestro NOI. Y todo ese proceso nos va a tomar de 3 a 5 años. Entonces queremos poner una deuda por lo menos de 7 años en nuestra propiedad. Y queremos fijar una tasa de interés que nos permita a nosotros poder completar ese business plan y además tener tiempo para mitigar cualquier riesgo. Se vino la economía abajo, cualquier cosa que pase, otra pandemia, y tenemos tiempo de poder hacer lo que tengamos que hacer y poder aguantar la propiedad y poder ride out esa tormenta. Lo importante allí vuelve a lo mismo y sí, estamos repetitivos, pero creo que es la lección que tenemos que tener en mente siempre y tenerlo presente, es cómo me posiciono de la mejor manera. Entonces, si bien la mayoría de los proyectos que nosotros buscamos, o mejor dicho, nuestra estrategia a nivel macro, y hay que entender que esto es súper flexible. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando que hay oportunidades que de repente tienes un mayor riesgo, pero entonces por este otro lado puedes verlo de que hace sentido, mira, pues poner cierta cantidad de tu capital en ese tipo de inversiones porque, bueno, no quieres perder la oportunidad, etcétera, ¿no? O sea, obviamente estamos claros que no es algo ni blanco o negro. Hay zonas grises en todas estas tomas de decisiones. Pero a nivel macro, la manera en que nos vemos es eso. O sea, real estate comercial, multifamily, pero tú puedes comprar un multifamily que está abandonado y requiere una gran cantidad de dinero, tienes que hacer un redevelopment completo de la propiedad y va a tomar tiempo hasta que llegas al punto donde estás en el break-even o incluso estás generando dinero. ¿Qué pasa en ese tiempo? Si es un proyecto que de repente te va a tomar 1 año y medio remodelar, volver a alquilar completo para que la gente esté andando, pasa un coronavirus en ese año y medio y se jodió. O sea, se jodió todo, ¿entiendes? Entonces tienes que tener entonces el músculo, las reservas suficientes, etcétera, para aguantar la pela, como decimos, y no perder tu capital, porque es eso. Entonces, nuestro principal concepto es comprar propiedades
o negocios, porque son negocios que tienen ingresos, tienen gastos, tienen sus operaciones, que estén estables, que estén andando. ¿Ok? Una propiedad, entonces multifamily, que tenga 90% de ocupación, 85% de ocupación o más, es un negocio que están dando, definitivamente están dando, y pase lo que pase, es difícil que si te van a ver afectados los retornos, el negocio se va a ver afectado si pasan situaciones como COVID o cualquier otra cosa. Sí, pero estás andando, te estás positivo, estás empezando desde un punto donde es difícil que vayas a caer a cero. Entonces ya por ahí esa es la parte más importante. Entonces la deuda, ¿cómo me posiciono de manera que si yo escojo la deuda nada más pensando en maximizar retornos y no en preservación de capital, de repente hace sentido escoger una deuda que es a corto plazo, donde mi plan de negocio es 5 años, pero yo voy a agarrar una deuda incluso de 2 años porque me la están dando súper barata, me la están dando con los mejores términos, no tengo penalidades, etcétera, etcétera, y eso va a maximizar mi retorno. Bueno, chévere, pero todo tiene que salir perfecto. Y eso es lo que tú no quieres, posicionarte de una forma donde muchos parámetros, muchas cosas tengan que salir bien. Sino que, porque si una de las cosas no pasa, entonces no puedes implementar el plan de negocio, no puedes aumentar el valor, etcétera, etcétera, no puedes refinanciar, el ambiente de préstamos en el país no está bien, estamos en una crisis y tú la deuda la tienes que pagar. El término es el término. Entonces te posicionaste de una manera que te ves obligado a vender a pérdida. Y es lo que no quieres. ¿Por qué? Porque la idea es esa, no perder el capital de inversión. Y un tercer parámetro que entra después de cash flow y de la deuda son las reservas, ¿no? Entonces, también lo hemos hablado. ¿Cómo hago yo para posicionarme de forma tal de que yo no lo voy a necesitar? O mejor dicho, de que si pasa algo, yo todavía tengo el músculo y todavía tengo reservas suficientes para tratar de mitigar o de sobrevivir durante tiempos de crisis. ¿Ok? Entonces, bueno, se hace un levantamiento de capital si vas a entrar en un proyecto. Lo hablamos en episodios anteriores, no sé cuál fue. Sí, eso ya lo hablamos, la importancia de las reservas. Sí. Pues entras en un proyecto con suficientes reservas, levantas el capital upfront desde el primer día y no dependes del cash flow porque todo va dependiendo de la mano uno del otro. Entonces, no quieres posicionarte de manera errada, no quieres posicionarte en ponerte en una situación de riesgo innecesaria. Como ya dijimos, no es un área, no es un blanco o negro, no es lo mismo para todo. La estrategia de preservación de capital, si bien la tenemos que tener en mente siempre y debería ser la base de todas nuestras decisiones, dependiendo de dónde estés en tu carrera, de la edad que tengas, qué tan cerca de retirarte estés, etcétera, 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 pues va a ir variando y va a ir variando, va a ir mutando y ya vendrá, pues, o sea, cada quien estará tomando decisiones un poquito distintas según su situación. Sí, totalmente. Yo creo que al final, ya para ir cerrando, eso depende de cada persona, de cada situación. Hablamos eso en ¿cómo se llama el episodio que hicimos sobre el espectro riesgo-retorno y cómo tú como persona, como compañía, lo que sea, te vas deslizando a través de ese espectro en base a lo que tú estás buscando, el tipo de retorno que quieres buscar y qué tanto riesgo estás buscando o estás dispuesto a asumir. Y yo creo que también mantenerlo simple, invertir en cosas que entiendas, es clave. O sea, si vas a invertir en el stock market, invertir en una compañía que entiendas, que sepas lo que haces, entiendes el modelo de negocio. Eso es lo más clave, lo más importante. Nosotros invertimos en bienes raíces, es simple. We're simple guys. We buy great assets. Compramos buenos activos en buenas locaciones y ponemos a buenos inquilinos a vivir en ellos. Colectamos todo el cash flow que esa propiedad produce de las rentas que les cobramos y les pagamos a nuestros inversionistas todos los meses. Es simple, lo entendemos y es fácil de comunicar. Mientras más lo vayas complicando, yo pienso que ahí empiezan a venir los problemas. Bitcoin, whatever. Yo no invierto en Bitcoin, no entiendo Bitcoin, no sé cómo funciona la tecnología de blockchain. Claro. Prefiero no meterme en eso. Totalmente, creo que eso está súper importante. Está bueno ya para ir cerrando. Entiendan. Y vaya a la mano de lo que ya tenemos rato hablando, cómo posicionarnos, ¿no? Entonces, si no entiendes lo que estás haciendo, entonces ya de entrada te estás posicionando mal.
O sea, no te puedes quejar después si perdiste tu capital. O sea, de verdad que me gustó eso. Eso está bien para cerrar. Entiendan, tómense el tiempo de aprender dónde están invirtiendo, por qué están invirtiendo, cómo funciona el plan de negocio, quién está controlando qué, cómo. O sea, dedíquense a entender porque creo que esa es la parte principal de empezar a analizar inversiones y riesgo, retorno y todo este poco de locuras que hablamos en este episodio. Así que, Bueno, pero síganos en todas nuestras redes sociales, @se habla real estate, se habla RE en Twitter, nuestra página web sehablarealestate.co y Lee, el Deal Analyzer. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos un Deal Analyzer que vamos a tener en la página web. En un episodio anterior ya les mencionamos que, bueno, el episodio anterior, creo que fue hace una semana o 2 semanas, hablamos de cómo identificar los mejores mercados de inversión y hablamos de que le íbamos a tener disponible una herramienta para que ustedes utilicen y hagan su análisis de sus potenciales mercados de inversión o mercados de inversión que estén considerando. Ahí les explicamos los parámetros que nosotros analizamos, cómo los vemos y dónde conseguir cada información. Y en el spreadsheet que les compartimos está allí bien estructurado todas las columnas con los mercados, todos los metrics que vemos, etcétera, etcétera. Y hay un PDF pues que tiene o sea, toda su explicación y todos los links, dónde buscar la información y toda la cosa. Total que eso está en la página web, ¿ok? Y si no lo ven por casualidad en la página web, envíenos un email si están interesados en recibir esa herramienta. Envíenos un email a info@sehablarealestate.co. Eso es CO. Y definitivamente, bueno, ponen en el subject su nombre y de repente ponen analizador de mercados o algo que, bueno, ayude a identificar la razón por la cual nos están escribiendo y nosotros se los hacemos llegar 100%. Así que, bueno, ahí lo tienen. Espero que hayan conseguido valor en esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio.